Hola chicas, bienvenidas. El día de hoy les voy a dar 4 consejos que deben de tomar en cuenta para no seguir comprando ropa de más. Así que no te vayas y quédate viendo. Tip número 1. Lo que primero debes de hacer es visualizar qué tipo de persona eres. Debes de ser consciente y comprar solamente la ropa que necesitas, que de verdad necesitas. Como por ejemplo, si trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado y eres de las personas que de ley debes de llevar uniforme todos estos días y solamente tienes el domingo para descansar o para salir, siempre recuerda antes de comprar alguna prenda cómo es como te gusta vestir. Si de verdad la vas a utilizar más de una vez o solamente la vas a comprar y la vas a aventar ahí al rincón. Debes de visualizar bien tu vida para no gastar ni comprar prendas de más. Tip número 2. Este tip lo debes de tomar bien en cuenta sí o sí porque demasiadas veces nos ha pasado, como por ejemplo típica de que la vecina o porque una amiga o porque mi hermana, etcétera, algún familiar vende ropa en abonos. Ya por eso nos gusta gastar nuestro dinero y comprar prendas sobre prendas sin antes fijarnos si realmente la necesitamos. También en muchas ocasiones he visto que demasiadas personas que se han endeudado en tiendas grandes de prestigio con pura ropa y pues ya se han de imaginar lo que gastan ahí. Deben de fijarse bien si de verdad lo necesitan o no lo necesitan. También como por ejemplo yo he visto bastantes personas que van caminando y por ahí se encuentran alguna tienda con ese maniquí que le queda la ropa súper pero súper hermosa y por eso pues no te resistes y compras esa prenda, esa blusa porque te gustó sin antes visualizar si de verdad la necesitas, si de verdad te queda. Lamentablemente no se nos va a ver esa blusa, ese vestido igual que el maniquí y pues muchas veces nos llevamos la decepción y tómala. Aventamos la ropa, ya no nos la ponemos y simplemente hicimos el gasto. Por eso debemos de tomar bien en cuenta este punto, este tip número 2. Tip número 3. Te sugiero que hagas una lista y seas consciente, bien consciente. Digo bien consciente porque en muchas ocasiones se sienten flacas, se sienten gordas y pues realmente no están así, ¿verdad? Por eso te sugiero que hagas esta lista, que te pongas enfrente de un espejo y te veas cómo es como tienes pues tu pecho, tus caderas, tus pompis. Debes de fijarte bien si tienes más, si tienes menos y tener bien en claro tus medidas para saber qué tipo de cuerpo tienes. También qué tipo de prendas te gustan. Pero también debes de ser consciente si eres morenita, si eres blanca y tener en claro qué tipo de colores te van bien porque si no, pues en vez de verte glamurosa, bonita, te vas a opacar y pues va a ser todo lo contrario. También en la lista debes de incluir si eres una persona que te gusta verte sexy o si eres más recatadita, si te gustan las blusas, los pantalones más flojitos o más apretaditos. Esto la verdad te va a ayudar bastante y no te toma bastante tiempo, a lo mucho 10 minutos, pero debes de hacerlo para no gastar de más. Si te está gustando este video, no olvides de apoyarme con tu like, también de suscribirte en la parte de aquí abajito y también de ir a visitar mis otros canales, de suscribirte y claro que sí, apoyarme, ¿por qué no? Ya que pues la verdad, al ver que te gustó, pues a mí me motiva más y sigo subiendo más videos de estos y pues más ideas y así te puedes ayudar y me puedes ayudar. Tip número 4. Este tip es demasiado importante ya que debes de revisar qué calidad tiene esa prenda que nos gustó bastante, si de verdad vale la pena comprarla o como por ejemplo en el tip número 3 que ahí les puse el ejemplo del maniquí porque nos gustó cómo se le veía, la compramos y dejamos pasar ese punto tan importante. Por eso nos debemos de fijar bien la calidad, el precio, etcétera, etcétera, para hacer una excelente compra y no tirar nuestro dinero a la basura. Espero que les haya gustado este video y sobre todo que les haya servido. No olviden de regalarme su like, de suscribirse y por supuesto de activar la campanita de notificaciones para que se enteren de inmediato en cuanto yo suba un nuevo video. Pero aún no se vayan que los dejo viendo estos otros.